En la época en que vivimos, pocos conceptos han sido tan desfigurados y tan tenidos en poco como el de pecado. Para muchos esto es una idea anticuada, cargada de reminiscencias pueriles, impropia de personas maduras. No faltan quienes se burlan de él o lo ven como un freno para privar al ser humano de sus goces más sabrosos. Para ellos, Dios, con su condenación de todo lo pecaminoso, es un aguafiestas. Sin embargo, nada más real, más serio, más grave que el pecado. Prescindamos por el momento de nombres y conceptos y echemos una ojeada al mundo en que vivimos. ¿Y qué vemos? Ambiciones sin cuento, soberbia, violencia, opresión, insolidaridad, injusticia. Como consecuencia, guerras, incremento de la pobreza, violencia familiar en multitud de hogares, infidelidades, relajación sexual, frecuentemente en muchos lugares, vulneración de los derechos humanos más fundamentales. Llámese a todo eso como se quiera, imperfección en el proceso evolutivo de la humanidad, incultura, estructuras sociales ineficaces. La Biblia lo incluye todo bajo una sola palabra: pecado. La Biblia es explícita cuando afirma que el pecado es transgresión de la ley, como nos dice la primera carta de Juan, capítulo 3 y verso 4. Así se ve en el primer pecado cometido en el mundo. Dios, al crear la primera pareja humana, la había rodeado de todo lo necesario para su felicidad, pero al disfrute de innumerables placeres había impuesto un límite. No podrían comer del fruto prohibido, Génesis 2, 16 y 17. Muchas personas piensan que las prohibiciones de Dios cortan, cercenan la libertad plena del hombre, pero ya se vio lo que sucede cuando el hombre hace mal uso de su libertad. El desastre en el Edén no pudo ser mayor. En realidad, los mandamientos divinos son comparables a los carriles de la vía del tren. Lejos de limitar la velocidad del tren, la facilita. Salirse de ellos equivale a una catástrofe, y catastrófico es el estado del mundo desde que el hombre decidió usar la libertad para desobedecer a su Creador. No debe pensarse, sin embargo, que el pecado fue el problema de un individuo que arrastró en las consecuencias de su transgresión a toda su descendencia. Pues, como dice el apóstol Pablo, todos pecaron, Romanos 5:12, y por cuanto todos pecaron, y todos están destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3:23. No faltan quienes se resisten a aceptar estas afirmaciones bíblicas. Muchos se consideran buenas personas que no han hecho nunca mal a nadie. ¿Cómo puede Dios condenarlos? Pero si pensamos que el pecado es no solo el acto prohibido, sino también las actitudes de enemistad, Mateo 5, 23 al 24, la palabra hiriente o la mirada lasciva, ¿quién puede considerarse justo y sin tacha? Penetrante como un dardo en la conciencia fue lo dicho por el Señor a los hombres que acusaban a una mujer de adulterio manifiesto. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella, Juan 8, 7. Antes de la convicción de pecado viene ese sentimiento de culpa, y lo que Dios nos pide es que lo reconozcamos, pero qué difícil es aceptar que has fallado a Dios. Si el pecado es el acto de transgresión de la ley divina, la culpa es la carga de responsabilidad que recae sobre quien lo comete. Tan antigua como el ser humano es la tendencia a descargarnos de esa responsabilidad. Ya al principio, cuando Adán y Eva estaban desobedeciendo y fueron interpelados por Dios, no reconocieron que la infracción de su ley era fruto de su codicia. Buscaron chivos expiatorios para librarse de culpa. La mujer que me diste, dijo Adán, la serpiente, dijo Eva. Es que el reconocimiento de la culpa propia es una insufrible tortura para la conciencia. David, después de haber cometido 2 graves pecados, adulterio y asesinato de Urías, trató de ocultarlos, decisión que lo atormentó de modo que hubo de confesar. Mientras callé, se consumieron mis huesos en mi gemir todo el día. Salmo 32:3.
Este sufrimiento solo tiene una salida: reconocimiento del pecado y confesión del mismo. Qué alivio debió de sentir David cuando ante el profeta Natán pronunció la única palabra que lo podía tranquilizar: pequé contra Yahvé. El hombre moderno también rehúye la asunción de culpa cuando peca, o bien niega que lo que ha hecho sea una falta, o atribuye su mala acción a causas ajenas a su voluntad: ignorancia, circunstancias desfavorables, incitación de malos consejeros o incluso intenciones implantadas en su código genético. Excusas y justificaciones. Pero es inútil tratar de esconderse de Dios. De una manera u otra, más tarde o más temprano, Él pondrá al descubierto la falta cometida y el infractor tendrá que asumir la culpa y el juicio condenatorio del Señor, como nos dice Génesis 2:17, Romanos 5:12 o Romanos 6:23. Llama al pecado por su nombre.